Nada, repito, nada me ha ayudado más en el manejo de mi ciclo menstrual y en mi búsqueda de embarazo que graficar mi ciclo. A las mujeres se nos llama hormonales, impredecibles, misteriosas. Todas las personas que dicen eso es porque no saben cómo graficar el ciclo. Y después de ver este video tú vas a entender perfectamente qué es graficar el ciclo, cómo se hace y para qué sirve. En corto, es ir registrando las señales que te da tu cuerpo para generar una foto que te muestra el estado de tus hormonas en tiempo real. Comparémoslo con algo un poco más familiar, el clima. Imagínate que tú, por los 365 días del año, sales de tu casa y escribes en un cuaderno a qué hora sale el sol, a qué hora se pone el sol, cuál es la temperatura máxima, cuál es la temperatura mínima, si es que llovió, cómo estaban los árboles, las flores, etc. Al final del año, tú vas a tener un registro que te va mostrando las tendencias de cada una de las estaciones. Y en base a esas tendencias, tú puedes hacer predicciones informadas, educadas respecto a cómo van a ser las estaciones en los años siguientes. Algo parecido sucede cuando graficas tu ciclo. El ciclo menstrual es un clima interno, es estaciones del año internas. El ciclo menstrual se puede dividir en 4 fases: la fase menstrual, la fase folicular, la fase ovulatoria y la fase postovulatoria o premenstrual. En cada una de esas fases hay un montón de cosas sucediendo en nuestro cuerpo a nivel hormonal y esas hormonas, cuando van subiendo, bajando, cambiando de lugar, no pasan desapercibidas. Esas hormonas dejan pistas observables en nuestro cuerpo. Cuando tú entiendes cuáles son estas pistas y sabes cómo observarlas, eso es lo que vas a registrar para armar tu gráfico. Así es como se ve un gráfico menstrual completo. Y ahora te voy a decir cuáles son las cosas que se registran diariamente para que tu gráfico se vea de esta forma. Lo primero que registramos es la temperatura basal. ¿Qué es la temperatura basal?, me preguntarás. Te cuento. La temperatura basal es la temperatura de tu cuerpo en modo avión, en modo descanso. A lo largo del día tu temperatura baja, sube, si tienes fiebre es distinto, si es que hace frío, etc. Pero cuando tú estás durmiendo y el momento en el que tú te despiertas, esa temperatura es tu temperatura basal, porque cuando tú te vas a dormir, todo tu sistema metabólico se va a dormir contigo. Tu cuerpo se pone en modo descanso, en modo avión. Y si tú te tomas la temperatura en un momento determinado como para poder medir la temperatura basal, o sea, tu temperatura en modo descanso, no vas a tener tanta variación de un día al otro. La temperatura basal se tiene que tomar todos los días exactamente a la misma hora bajo ciertas condiciones. Yo he utilizado estas 2 herramientas para medir mi temperatura basal. Una es un termómetro de punta flexible con 2 decimales de dígitos que registra la última temperatura tomada. Cuando usas un termómetro puedes registrar tu temperatura basal de forma oral, vaginal o anal, pero nunca puedes irlas cambiando entre sí. Si la tomas oral, la tomas siempre oral. Si la tomas vaginal, la tomas siempre vaginal. Si la tomas anal, la tomas siempre anal. No puedes ir cambiando de una a otra. Sobre todo, por favor, nunca lo hagas anal y después oral. Otra herramienta que he utilizado es un temp drop. Esta herramientita va aquí, en el brazo, bien metidita por dentro de la ropa y se activa y esto toma mi temperatura basal mientras yo duermo. Esta herramienta es una inversión, pero es muy buena herramienta, sobre todo si es que no tienes la disciplina para tomarte la temperatura con el termómetro todas las mañanas apenas despiertas. Yo pasé años y años tomándome la temperatura con el termómetro de forma manual hasta que dije, ok, quiero invertir en un temp drop. Dentro del gráfico, la temperatura se registra en puntitos conectados con una línea y esa es la línea que puedes ver aquí, en la mitad del gráfico. La temperatura basal es el primer y más importante biomarcador que se registra para graficar tu ciclo. El segundo biomarcador importante que tienes que registrar para graficar tu ciclo es tu moco observable. A lo largo de tu ciclo, tu cervix genera algo que se llama el moco cervical. Este moco cervical está directamente relacionado con tu fertilidad. Este moco es el que permite que se muevan los espermatozoides adentro de ti cuando estás en tu ventana fértil. Sin moco no hay fertilidad. Y este moco tienes que observarlo todos los días. Esto se hace cuando vas al baño, ya sea hacer del 1 o del 2, tú te limpias con el papel higiénico de adelante hacia atrás y observas el papel higiénico y dependiendo de lo que ves ahí es lo que vas a registrar en tu gráfico. Y el tercer biomarcador más importante es la sensación. La sensación y el moco ambas existen para medir lo mismo, que es el moco cervical, pero lo medimos de forma objetiva y subjetiva
para mejor análisis. La forma objetiva es lo que acabo de decir, mirando el moco, anotando sus características. Y la forma subjetiva es preguntándote al final del día, ¿cómo sentí mi vulva? Hay días en los que no la sientes para nada, hay días en los que sientes mojado y hay días en los que derechamente sientes que se resbalan tus labios. Todo esto tienes que registrarlo para tener la mayor información posible y tener un gráfico lo más completo posible. También hay otros biomarcadores que no son los principales, pero que también son muy útiles a la hora de armar un registro, como por ejemplo el spotting o el manchado, dolor mamario, tu humor, tu deseo sexual, tus ganas de socializar, tus antojos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando tú te dedicas diariamente a registrar cada uno de estos biomarcadores que te acabo de decir, se te forma un gráfico menstrual. Y cuando tienes un gráfico menstrual completo, puedes analizarlo utilizando las reglas del método sintotérmico para confirmar tu ovulación, para identificar tu ventana fértil, para identificar patrones de tu ciclo, para encontrar áreas de mejora, para entender las tendencias de tus hormonas e incluso para calcular la fecha estimada de parto exacta basada en ovulación y no en última menstruación. La mayoría de los embarazos se buscan a ciegas, desde la total adivinanza. Simplemente dejas las pastillas o dejas de usar protección, tienes relaciones, no pasa nada, vas al médico, te dice vuelve en 6 meses. En esos 6 meses ni siquiera sabes si tu búsqueda realmente es productiva. ¿A qué me refiero con una búsqueda productiva? Hay suficientes espermatozoides, se mueven, tienen buena forma, estamos enfocando nuestras relaciones sexuales en la ventana fértil, mis hormonas como mujer están respondiendo de forma correcta, ¿tengo moco fértil? Todas estas preguntas tienen respuesta cuando buscas tu embarazo desde la certeza, desde el gráfico, desde lo empírico. Si te gustaría aprender a graficar tu ciclo, quiero invitarte a mi challenge Aprende a graficar en 7 días. El título no puede ser más claro. En 7 días, con los recursos que yo te voy a entregar, vas a aprender a graficar tu ciclo paso a paso desde cero. Y no solo eso, sino que te entrego una comunidad para que no lo aprendas sola, para que te sientas apoyada, para que puedas hacer preguntas y recibir respuestas. Recibir apoyo. La mayoría de las personas que escuchan gráfico o método sintotérmico lo confunden con el método de ritmo y dicen, no, eso no tiene evidencia. Esto tiene muchísima evidencia. Y cualquiera que te diga lo contrario está muy mal informado. Si quieres saber los detalles del challenge y sumarte, puedes hacerlo en el link abajo de este video. Te espero ahí.